Les saluda Carlos Arturo Ribeira Zuleta desde la tierra hermosa de Valledupar, con muchas dificultades para acceder. Yo, además de ser docente, investigador, también pertenezco al resguardo indígena Arhuaco de Buchinchama, de donde estábamos en este momento en una reunión importante con funcionarios del Ministerio del Interior. Venimos pues llegando prácticamente, pero aquí estamos. Y esta ponencia que hemos preparado nosotros para este día y para este encuentro tiene que ver con esas dos visiones que se dan acerca de un mismo fenómeno, y nosotros lo hemos planteado en dos contextos bien especiales, que son el contexto urbano, cómo se afrontó la pandemia en el ámbito educativo desde el contexto urbano, pero también quisimos describir esa misma percepción, ese mismo afrontamiento por parte de una escuela indígena. Y la diferencia entre la institución educativa y la escuela es que la institución, pues obviamente es un ente mucho más grande que abarca todos los niveles de la educación, y las escuelas que están en el sector rural, en la parte indígena, pues solamente llegan hasta la primaria. A manera de introducción, tenemos que comenzar diciendo que el impacto que causó el efecto del COVID en toda la humanidad hizo que las diferentes comunidades pues también tuvieran una reacción o un afrontamiento desde diferentes perspectivas, y lo que hoy queremos hacer es analizar cómo se dio ese afrontamiento con comunidades educativas que pertenecen al mismo municipio, al mismo ente administrativo, que relativamente están cerca, pero el impacto se vivió de manera totalmente diferente. Pues en la primera parte, la referencia es a las consideraciones generales que se impartieron desde el nivel central. Después se describen en esos protocolos de bioseguridad, y se finaliza narrando la manera como los miembros, sobre todo de la escuela indígena, afrontaron el fenómeno. Esta pandemia, obviamente, que llegó, nos sorprendió a todos, y al respecto pues hay una cita de Sousa, donde dice que de repente irrumpe la pandemia, la luz de los mercados se desvanece, y de la oscuridad con la que siempre nos amenazan si no le rendimos pleitesía, surge una nueva claridad. La claridad pandémica y las apariciones en las que se materializa, lo que nos permite ver cómo se interpreta y evalúa, determinarán el futuro de la civilización en que vivimos. Estas apariciones, a diferencia de otras, son reales y llegaron para quedarse. Cuando se da el fenómeno de la pandemia, todos sabemos, y a veces es como redundante hablar de ese proceso de aislamiento al que fuimos sometidos, todo el sistema productivo, y también obviamente las escuelas. Al comienzo del año pasado, en marzo, aquí en Colombia se dio ese cierre, y pues nadie sabía qué hacer. Duramos un tiempo encerrados prácticamente por ese miedo al contagio. Se encerró toda la población. Las medidas paralizaron el sistema educativo y tomó por sorpresa a todos. El Ministerio de Educación y el Ministerio de la Protección Social y de Salud dictaron pautas también para que poco a poco se fueran reiniciando las actividades, pero con ese
cuidado del aislamiento obligatorio. Y fue cuando se dijo la educación virtual es la salida. Y se imparten entonces instrucciones, se regalan tabletas digitales, algunos estudiantes contaban con planes de datos para acceder a clases y otras medidas más creyendo que la educación virtual sería la salida. Estos cambios, todos estos cambios, la variable central se resume en las brechas que distancian más el sistema educativo que está en la parte urbana con lo que está en la parte rural. Y las medidas como la virtualidad solo es posible en algunos casos privilegiados y especialmente en la educación urbana. Los niños, la familia, los docentes de contextos de diversidad étnica, cultural y lingüística, obviamente son excluidos por estas medidas. Pero los pueblos indígenas, amparados en la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas, en pleno ejercicio del autogobierno y la autonomía, se reúnen en la Sierra Nevada de Santa Marta, sierra que en este momento me está mirando. No estoy cerca, pero ella me ve. Y se reúnen las autoridades indígenas del pueblo Aruac a revisar el fenómeno y a plantear entonces desde la cosmovisión indígena cómo se iba a afrontar todo el proceso de la pandemia. Hay muchos elementos que se desprenden de este afrontamiento, pero hoy solamente voy a tocar lo que tiene que ver con el tema educativo, porque hay otros elementos muy importantes sobre cómo las autoridades indígenas o los mamos tienen también una forma de afrontar la pandemia para todo el pueblo en general. Entonces, ellos dentro de su autonomía establecen unas normas muy importantes que las vamos a describir más adelante, pero que esas normas también modificaron las maneras de vivir. Las maneras de vivir del mundo fueron modificadas y creemos que difícilmente este mundo volverá a ser el mismo. El sistema educativo ha sufrido, unos para bien, y creo que hay otros que también sufrieron consecuencias funestas en este proceso de casi 2 años que llevamos ya de la pandemia. De hecho, en Colombia todavía hay problemas con algunas escuelas, colegios. Se está obligando a que se retomen nuevamente a las clases de manera presencial y hay una resistencia por ese miedo que persiste todavía. Y bueno, a manera de introducción tenemos que decir que la interculturalidad nos permite abordar desde dos miradas, dos cosmovisiones bien interesantes este fenómeno. Con respecto a la metodología que usamos para este abordaje investigativo, pues se enmarca dentro de lo que es el enfoque cualitativo que se fundamenta en el paradigma interpretativo desarrollado por las ciencias sociales, según el cual no existe una realidad social única, más bien variadas realidades construidas desde la óptica personal de cada uno de los individuos. Y esto es lo que estamos haciendo hoy acá, mostrando una realidad desde la óptica del investigador. En la información, pues se recaudó en ese proceso de interacción con los informantes que se realizó de una forma natural, nada intrusivo. El recaudo en el sector rural fue mediante la observación y en el sector urbano se combinó la observación con el método de la entrevista. Son dos contextos en los que
se realizó el proceso de selección desde la perspectiva intercultural. En la institución educativa urbana, que está ubicada en la capital, pues con una infraestructura física, tecnológica y humana robusta, frente a una escuela indígena del sector rural pequeña, sin conectividad, carente de equipos tecnológicos, sin ayudas audiovisuales, estudiantes que estaban residenciados en veredas, sin fluido eléctrico y el desplazamiento en ocasiones pues a pie, con recorridos bastante considerables para algunos de ellos de hasta 2 horas. Dos realidades distintas que pertenecen al mismo municipio y que la una de la otra no está distante a más de 20 kilómetros. Y es claro que hay que decir las dificultades que tuvimos para abordar a las comunidades indígenas, tanto por el acceso donde están ubicados, como también por los permisos que se requiere. O sea, ingresar allá es ingresar como a un ente donde hay una autoridad distinta que uno tiene que reconocer y hay que respetar. Entrar allá para hacer cualquier proceso no es tan sencillo y se requiere de permiso, se requiere también de tener amigos, y eso fue lo que hicimos en este caso. En cuanto a los resultados, dividimos las dos escuelas, los dos contextos, porque hubo un cambio bien interesante. Entonces, desde la perspectiva del contexto urbano, encontramos de que el rol docente, ellos se sometieron al aislamiento, cero contacto con los estudiantes, no asistían a la institución, los llevaron a continuar con esa programación anual, a rediseñar las guías didácticas, subirlas a una plataforma digital, y se les exigió hacer seguimiento a los estudiantes para el desarrollo de las guías. En ese momento es cuando la pandemia desnuda la realidad de muchos de los docentes. Primero, pues porque no tenían la competencia digital para manejar herramientas o plataformas sincrónicas y asincrónicas para interactuar con sus estudiantes. El sector educativo simplemente asume, y sin haberlo propuesto intencionalmente, que todos los docentes tenían esa competencia metodológica virtual, y ese desacierto de las políticas públicas educativas es lo que comienza entonces a presentar ya discusiones y serios problemas entre el gremio de los docentes y el gobierno de turno. En ese camino, en ese trasegar despatado, por cierto, se fueron ajustando a las circunstancias y cada docente determina en últimas utilizar lo que sabe. Y terminaron, pues, obviamente, los grupos de WhatsApp siendo los más utilizados para el desarrollo y el contacto con los estudiantes. Según la UNESCO, dice que en el mundo se registran más de 3.200 millones de usuarios de teléfonos móviles, lo que hace que estos dispositivos sean los más utilizados en la Tierra. Este paso hace que los estudiantes y padres realicen más preguntas de las que se acostumbran en las clases presenciales a través del WhatsApp. Sobre esto, pues hay un estudio realizado con estudiantes universitarios donde se comunican durante y después de las clases a través del sistema de mensajes desarrollado por la universidad. Encontró que los estudiantes tienden a hacer más preguntas y a participar más activamente a través del sistema de mensajería instantáneo, más que cuando están presenciales en las clases.
Aquí hay que decir que el horario se pierde, ya ese horario de clases y de atención se pierde, los padres se comunican a cualquier hora, los docentes muchas veces se estresan, se les dificulta porque son horas de descanso, incluso de sueño, las interacciones se disparan, se aumentan, no hay un control y las primeras limitaciones también aparecen. Los estudiantes solamente se conectan menos de la mitad. Se dan cuenta que la mayoría de los estudiantes o muchos estudiantes no tienen acceso tampoco a temas de virtualidad y de equipo. En cuanto al rol de estudiantes, pues adaptarse a una forma de dar clases sin ver a su docente, sin ver a sus compañeros, fue lo más difícil de ellos para asimilar. La imposibilidad para algunos de no tener acceso a equipo y conectividad frustró a la mitad de los estudiantes. En el camino, pues, se contactaron para que, con el colegio para enviarles el material en físico para imprimir las guías, pero el no tener horarios definidos genera mucha indisciplina e inoportunidad en la entrega de las actividades y de los compromisos. En las casas, reducidos al encierro, el lavado de manos, uso de tapabocas, distanciamiento de amigos y seres queridos sin esparcimiento, padecen entonces ellos en silencio, los estudiantes, los rigores de las normas impuestas para prevenir el contagio. Para ellos fue muy difícil adaptarse y para algunos volver otra vez a comenzar. En cuanto a los padres de familia, su papel fue fundamental en este proceso. Algunos aprovecharon para estar más tiempo con sus hijos, adecuar nuevos espacios en la casa, ese espacio de las clases. Ustedes acaban de escuchar acá unas voces, son ventas callejeras que en medio de la pandemia esto proliferó y bueno, de aquí salieron muchos memes, muchos chistes que en medio de las clases pasaban y pasaba uno, otro y varios y siempre aprovechábamos para la chanza, para el descanso, para ese ocio atento en medio de esta virtualidad. Lo más difícil estuvo a cargo de los padres que viven de las ventas diarias callejeras, pues sus ingresos se redujeron en algunos casos a cero. No tenían cómo salir, obviamente no tenían cómo vender y tampoco cómo comer. Pero bien, ahora pasemos entonces a lo que pasó en el contexto rural. En todo este proceso que ha vivido la humanidad entera, queremos destacar esas experiencias vividas por estudiantes, docentes y padres de familia de una escuela indígena. Estamos hablando no de todo el pueblo arhuaco, sino de una escuela indígena. Hay muchas escuelas en la sierra con una característica particular. Sus estudiantes son indígenas arhuacos. La mayoría de sus profesores también son arhuacos y ellos, pues dentro de su autonomía, decidieron hacer algunas modificaciones a los decretos que profirió el gobierno nacional. Hay un comité de educación del pueblo arhuaco, ellos se reunieron y emitieron sus orientaciones que son muy, muy interesantes. Entonces, para el docente, curiosamente, la actividad académica no se paralizó ni un día. Ni un día se paralizó, fue una reacción muy rápida de las autoridades y del Comité de Educación Arhuaco. Dividen entonces a los estudiantes por la cercanía a la escuela. Los que estaban cerca a la escuela se reunían en la escuela y los que estaban distantes pues buscaron un lugar para que ellos se reunieran. Y fíjense que aquí era el docente el que iba, el que se desplazaba a donde estaban los estudiantes. En uno de esos lugares no habían sillas, no habían pupitres, no había energía eléctrica, no había conectividad,
pero sí mucho entusiasmo. Tuve la oportunidad de estar allí varias veces, se explicaban los temas, se asignaban tareas, se hacían allí mismo, las guías se resolvían allí, lo que quedaba para la casa era muy poco. Estos encuentros se realizaban obviamente no todos los días, sino 3 veces por semana. Fue un esfuerzo grande para los docentes, sobre todo el esfuerzo económico, porque el desplazamiento sí tenía que correr por cuenta del docente. Y como aspecto a destacar está el cambio que hubo en los contenidos a desarrollar. Esto fue, o sea, lo que más me emociona, lo que más me atrapa de todo esto fue ese cambio, ese giro que hicieron al pasar de los contenidos, de los temas que comúnmente se ven, de los curriculares del Ministerio de Educación, y le dieron un giro para hacer más fuerza en la educación tradicional basada en sus usos y costumbres. En la escuela, los chicos recibían materiales artesanales para que elaboraran a mano esas artesanías que hacen parte de su propia cultura, las mochilas, el gorro y otros elementos. Ese trabajo recibe acompañamiento de los papás en casa y revisado por los docentes en el encuentro presencial. Imagínense ustedes colocarle tarea a estos chicos con padres que muchos de ellos no han ido a la escuela. Eso no cabe en ese contexto. Ahí la virtualidad era imposible, pues tampoco tenían o tienen las competencias, ni medios, ni herramientas para desarrollarlas, porque aquí hay uno de los avances, de las conclusiones de que la virtualidad y el Internet, que para muchos se volvió indispensable, para ellos no es necesario en ese contexto.